Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. De la cosmología moderna se infiere que el 95% del contenido total de materia y energía del universo actual es desconocido. Como sacado de una película de ciencia ficción, y hasta que no se conozca de qué se trata, a esto se le ha llamado materia oscura y energía oscura. Bienvenidos a Señal a Ruido, hoy al lado oscuro de la señal. Soy María Martínez y les hablo desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Antes de presentarle a los contertulios de hoy, les recuerdo que si están en Tenerife, también puede sintonizarnos en Icoden Daute Radio y en Radio El Día. Para contactar con nosotros también saben que estamos muy presentes en las redes sociales, así que cuando quieran. Y ahora sí les presento a los contertulios de hoy. Como comenté por Facebook, íbamos a tener a dos expertos en este lado oscuro. Primero, saludamos a Ángel López, que se encuentra en Sydney, y que se ha unido a nosotros a unas horas un poco intempestivas. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el otro experto lo tenemos aquí más cerca. ¿Qué tal, José Alberto? Hola, ¿qué tal? Buenas. Y un poco ya para relleno tenemos además un montón de físicos solares, así que bienvenidos Andrés, Carlos y Héctor. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí rellenando. Yo no sé si has dicho que Ángel está en Australia. Sí, Ahí cabeza abajo. creo que he dicho que estaba en Sydney, pues no sé, ya no me acuerdo. Estoy en Sydney. ¿Qué hora es para ti ahí? La 1:10 de la mañana. Pues fíjate. De la mañana, quiero decir, de la madrugada. Sí, sí. Del futuro. Del futuro. Del futuro, ¿Verdad? exacto. Es mañana, ¿no? Nos Ahí es hablas mañana. desde el futuro. Es mañana. Para vosotros es mañana. Qué bueno. Bueno, pues como les dije, en este programa básicamente vamos a tratar el tema de la materia y la energía oscura. Pero antes de entrar en detalles de qué es cada cosa y demás, que de eso se van a encargar los expertos y aquí los rellenos, me gustaría hacer un poco de poner un poco en contexto de escalas la materia y la energía oscura, ¿no? Está claro que a escalas cotidianas, incluso me atrevería a decir que el sistema solar, donde uno más o menos se maneja bien con un universo euclidio, todo parece que encaja. Cuando uno se pesa en una báscula, si algo no encaja, claramente la báscula está mal. Pero ya a escalas galácticas o escalas de cúmulos de galaxias, en el mundo donde la física que básicamente gobierna todo es la relatividad general y el espacio-tiempo es claramente no euclidio, parece que nuestras básculas lo que nos dicen es que hay mucha más masa de la que vemos en forma de materia ordinaria. Con materia ordinaria me refiero a estrellas, planetas, etc., ¿no? Decir ahí que la báscula no funciona, es una opción. Pero claro, la relatividad general, y como se ha demostrado recientemente con el descubrimiento de las ondas gravitatorias, es una teoría bastante robusta, por lo menos a estas escalas galácticas. Por tanto, hoy en día la línea de pensamiento mayoritaria es que a las escalas galácticas las estructuras que conocemos están hechas de materia ordinaria y además, y no solo además, sino además en gran parte, de materia oscura. Cuando nos vamos a escalas cosmológicas, es decir, el universo como un todo, por así decirlo, hay dos hechos observacionales que se enfrentan a nuestro conocimiento de la física. Lo primero que se ve es que el universo se expande, y se expande además aceleradamente. Y eso es un poco contraintuitivo si uno tiene en cuenta que la gravedad es una fuerza de atracción. Entonces, si hay algo que nos está separando, expandiendo el espacio-tiempo, pues es un poco lo que uno nos espera, ¿no? El segundo punto es que a escalas cosmológicas en el universo vuelve a ser básicamente euclídeo, es decir, es plano o por lo menos, esto ya no lo confirmará José Alberto, no se ha medido ninguna curvatura. Y por tanto, si aceptamos de nuevo que la relatividad general es una buena teoría a estas escalas,
pues no hay más remedio que meter otro ingrediente. Y este ingrediente es la energía oscura. Es decir, todo el universo estaría impregnado por algo que se le ha denominado energía oscura. Esta energía oscura, por definición, básicamente ejercería una presión negativa, que significa que haría que las masas se repelieran, ¿vale? Y así expandiendo el universo aceleradamente y además obligando a que éste fuera plano. Resumiendo, que del contenido de masa y energía del universo actual, en las estructuras, el 5% es masa ordinaria, es decir, estrellas, planetas, nubes de gas interestelar, etc. El 27% es materia que ni absorbe ni emite radiación electromagnética y que además no interacciona electromagnéticamente, es decir, es como transparente a esta radiación. Y bueno, pues por motivos obvios, a esta materia se le ha llamado materia oscura. Y además, llenando todo el volumen del universo, el 68% restante es lo que se ha denominado, por motivos, creo yo, menos obvios, energía oscura. O sea que la suma de materia oscura y energía oscura es un 95%. Es un 95% que no conocemos, ¿no? O sea, empezamos bien, ¿no? Básicamente. Bien. No pasa nada, ¿no? Que no cunda el pánico. No. Entonces, bueno, pues básicamente son dos cosas distintas, la materia oscura y la energía oscura. Uh-huh. Dos cosas claramente distintas. Empezamos, si os parece bien, comentando algo sobre la materia oscura. ¿Alguien me podría más o menos comentar cómo se...? Las cosas oscuras... Perdona, antes de que entremos en ese debate, me gustaría, por aclarar, ¿no? Un par de conceptos, porque has mencionado, por ejemplo, has hablado de que el espacio es euclídeo, o de un universo euclídeo y tal, y me gustaría aclarar eso un poco, ¿no? Y decir simplemente que ese término de que algo sea euclídeo se refiere a la geometría en la que trabajamos cuando las cosas son planas, ¿no? Cuando estás trabajando con cosas planas, y hay un ejemplito muy bonito que a mí me gusta mucho, que es el de los ángulos del triángulo, que yo creo que estamos acostumbrados en clases de pequeñitos, vimos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿vale? Pero eso es en geometría euclídea, o sea, eso es cierto si tú lo haces sobre un papel. El papel es plano, si tú en un papel dibujas un triángulo y mides cada uno de los angulitos y lo sumas, la suma tiene que ser 180 grados. Pero si eso, en vez de hacerlo en un papel plano, lo haces sobre una esfera, te coges una bolita y pintas un triángulo en una bolita, tú mides los ángulos y los ángulos suman más de 180 grados. Uh-huh. Cuanto más grande sea la bolita, cuanto más grande sea esa esfera, más plano será ese espacio y más se parecerá a 180 grados. Entonces, cuando hablamos de si el espacio es euclídeo, lo que queremos decir es que la geometría del espacio-tiempo es plana. Eso quiere decir que no está muy distorsionada pues, por masas, por ejemplo. Sabemos por relatividad general que las masas distorsionan el espacio-tiempo. Entonces, cerca de una cosa muy masiva, si nosotros hacemos un triángulo en el espacio y apuntamos un láser que una los vértices, ¿no? de vértice a vértice ese triángulo, y medimos los ángulos que forma en cada vértice, si el universo fuera euclídeo, si fuera plano, sumarían 180 grados. Claro, la duda, ¿no? Hoy en día sabemos que el universo es bastante plano, pero eso es algo que se ha descubierto hace poco, ¿verdad, José Alberto? Bueno, ahora las medidas más recientes que hemos sacado con el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea nos dicen que el parámetro con el que medimos la planitud es un parámetro que llamamos la densidad crítica del universo, ¿vale? Cuando ese parámetro vale 1, decimos que tenemos un universo plano. Bueno, pues eso lo conocemos que es 1,0006, o sea, una precisión de 0,6%. O sea, el universo es casi exactamente plano a gran escala. A gran escala. Claro, localmente puede estar distorsionado por masas, ¿no? O sea, eso quiere decir que si hacemos un triángulo entre galaxias distantes, van a sumar 180 grados. Exactamente. Otra forma de verlo, que como lo solemos contar cuando hablamos de geometría euclídea, es que cuando la geometría es euclídea, universo plano, si lanzas dos haces de luz paralelos, esos haces de luz siempre van a seguir paralelos. Su distancia va a ser igual. Sin embargo, si el universo tiene curvatura, esos haces de luz pueden acercarse o alejarse. Claro. Eso parece contraintuitivo, pero también lo podemos pensar en la bolita, ¿no? Si tú en un plano dibujas dos líneas paralelas, no se van a encontrar nunca. Pero en una esfera, tú trazas dos líneas y van siendo paralelas, quiere decir, en cada una de ellas vas recto y no te desvías para ningún lado, se acaban cortando. El ejemplo que siempre se suele poner, ¿no? O sea, si te vas con un amigo al Ecuador y empezáis los dos a caminar en paralelo, os acabaríais encontrando en el hemisferio norte, bueno, si no continúa el camino hacia arriba, ¿no? Claro. Salvo que hagan paralelos, claro. No.
si empiezan paralelos desde el Ecuador, caminando hacia el norte, confluyen hacia el Polo Norte. O sea, se van acercando. Claro. La superficie de la Tierra tiene curvatura. Claro. No, decía yo lo de salvo los paralelos, pues cuando dibujamos en el mapa terrestre los paralelos, pero ahí hay un truco, y es que los paralelos no son rectos, solo el Ecuador es recto. Sí. Si tú vas a dibujar un paralelo, el paralelo 28, donde está Canarias, ese no es recto, tienes que irte curvando un poquitito hacia el norte cada vez para ir trazando esa línea, ¿no? Bueno, en fin, era solamente por aclarar ese concepto, ¿no? A qué se refiere Marian con que en una geometría euclídea, y creo que es importante porque la relatividad general y bueno, muchas de las cosas que vamos a discutir se basan en que hay desviaciones de esas propiedades euclídeas del universo, ¿no? Sí. Bueno, y se han medido, ¿no? O sea, en eso, a escalas más o menos galácticas se ha medido la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? O sea, me bueno, se ha medido, o sea, es evidente. ¿Qué? Que a mí me gustaría saber una cosa de un experto en el tema, ¿no? O sea, que estás en esto, ¿no? O sea, ¿cómo de cómodo se sienten todos los científicos que trabajan en esto sabiendo que eso, el 90 y pico % realmente no se sabe lo que es? O sea, saben muchas propiedades, ¿no? Pero, claro, como científico siempre intenta uno saber qué es lo que está pasando. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros en física solar también hay cosas que desconocemos, pero siempre se las asociamos al campo magnético, ¿no? Que y no vamos desencaminados, ¿no? Pero aquí no se lo puedes asociar a nada, ¿no? O sea, por eso te entiendo que los nombres oscuros estos a los que... Al menos, por lo menos el tema creo que esto lo hemos comentado alguna otra vez, pero el tema de la materia oscura es un tema que... O sea, hay una cosa que diferencia la astronomía de otras partes de la física, y es el hecho de que nosotros no podemos ir a tocar en el universo, sino que tenemos que conformarnos con observar el universo desde la distancia como es, con nuestros telescopios, y si queremos tener un modelo unificado y concordante que esté de acuerdo con todas las observaciones, pues lo que tenemos que hacer es utilizar pues distintas vías de aproximarnos al mismo problema. Entonces, ¿por qué estamos tan convencidos de que la materia oscura es real? Pues porque con una misma teoría subyacente, que es la relatividad general, y con una multiplicidad de observables, tanto el fondo cósmico de microondas, supernovas a alto desplazamiento al rojo, cómo se estructuran las galaxias, cómo se mueven las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias, cómo rotan las galaxias, cómo se curva la luz cuando pasa a través de un cúmulo de galaxias, efecto lente gravitatorio. Todo eso se puede explicar con un mismo parámetro común, que es ese 26% de materia oscura. Entonces, el hecho de que todas esas cosas estén apuntando a ese mismo ingrediente, pues te da confianza. Sí, el otro, a mí y el de la energía oscura, claro, hay menos evidencia. O sea, empezamos con la evidencia de la supernova. Ahora el fondo cósmico de microondas, independientemente, también muestra que solo utilizando el fondo cósmico de microondas es necesaria la energía oscura. Vale, antes de profundizar en todo esto, porque si no la gente se va un poco a perder, vamos a empezar a definir qué es cada cosa, ¿no? Materia oscura, vamos a empezar. Más o menos, ¿cuál fue la primera vez que se hizo la hipótesis esta? Bueno, las cosas oscuras siempre se ha usado el término oscuro o invisible para las cosas que no se saben lo que son, pero que luego se acaban conociendo de alguna forma, ¿no? Es que yo creo que invisible pega más, ¿no? Invisible siempre pega más en las compañeras invisibles de las estrellas. Cuando se observó Sirio, por ejemplo, en el siglo XIX, en 1844, Bessel vio Sirio y vio que había en la órbita, en el movimiento de Sirio, pues había un problema. Entonces se lo atribuyó a una compañera invisible. O sea, ese tipo de cosas es normal. Luego, unos 20 años más tarde, se supo que estaba Sirio B, que estaba afectando la órbita, ¿no? Esto es una cosa bastante normal, ¿no? Tanto viendo velocidades de estrellas o viendo de todo, ¿no? Cúmulos galácticos o lo que sea. En uno de los primeros estudios del primer modelo de rotación de la galaxia, por ejemplo, Jacobus Kapteyn, holandés, en 1922, curiosamente, que era el año en que murió, en que falleció, se había jubilado un año antes, pero sacó ese artículo, habla de materia oscura como si nada, es decir, sin definirla, es decir, simplemente que no le cuadraban las cuentas, veía la relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas en la galaxia y dice que le faltaba, ¿no? Que había más masa de la que podía contar, de la que podía estar viendo en ese momento. Le pareció completamente normal, ¿no? Y dice, pues tenemos que encontrar una manera de estimar la materia oscura
del universo, lo dice así directamente, ¿no? El problema es que o sea, yo creo que él originariamente ahí estaba pensando en nubes, en sí, polvo, en gas. Normalmente cuando se hablaba en gas, ¿no? eran Cosas que no brillan. Cosas de que gas, escapan a tu detección, pues, que no las detectas porque son muy débiles, pero que están ahí. Sí. Y no creaba ningún problema, es simplemente que un fallo pues como de toda medida tiene sus fallos, sus imprecisiones, ¿no? Lo que pasa es que él dijo que eso no puede ser excesivo, esa cantidad de materia, ¿no? Porque si no, no cuadraría con la cantidad de masa derivada por otros medios como las estrellas binarias, ¿no? No le dio demasiada importancia, ¿no? Oort, el de la nube de Oort, Jan Oort, también que fue estudiante suyo, también tuvo otras medidas en velocidades de las estrellas cerca del Sol, pero realmente el primero que realmente detectó que esto era una pérdida, podía ser un problema, era un poco Fritz Zwicky, ¿no? José Alberto, tú nos comentabas, ¿no? Sí, este hombre, astrónomo, la verdad es que era un tipo muy peculiar, tiene un carácter fuerte. Era búlgaro de origen y bueno, pues este hombre se dedicó a estudiar el movimiento de la galaxia en el cúmulo galáctico de Coma, ¿no? Y bueno, pues encontró que las galaxias en ese cúmulo se movían a velocidades descomunales, del orden 1000 kilómetros por segundo son las velocidades típicas de la galaxia. Y claro, cuando luego intentaba explicar, fue el primer astrónomo que... ¿Quiere decir unas respecto a otras? Sí, sí, exactamente. Las velocidades características típicas alrededor del centro de gravedad del cúmulo es del orden de 1000 kilómetros por segundo. Y fue el primer astrónomo que aplicó lo que luego nosotros en astronomía venimos llamando el teorema del virial, que, bueno, que es una forma de relacionar cómo te mueves con la energía gravitatoria del sistema. Y bueno, pues encontró que para explicar eso necesitaba una cantidad de masa que era muchísimo mayor que la masa que la suma de las masas de todas las galaxias que él observaba. Para eso necesitaba convertir la luminosidad de las galaxias en masa, con las relaciones que tenía en esa época. Pero bueno, aún así no daba cuenta de ello. Y bueno, pues... Sí, creo que se equivocó en un orden, un orden 10, factor 10, pero dio bueno, en el problema. Fue el primero que puso de forma clara esa evidencia de que hace falta mucha más masa que la que vemos. Lo que pasa es que él no sabía la constante de Hubble, lo que valía, es decir, tenía muchas imprecisiones en ese momento, ¿no? En los años 30, ¿no? Luego, por lo visto, en el 39 estaba Horace Babcock, que estaba viendo la galaxia de Andrómeda, que es una cercana a nosotros, y estaba viendo la relación entre la masa y la luminosidad, ¿no? Midiendo a lo largo de esa galaxia, ¿no? Y vio, sorprendentemente, que eso aumentaba, esa relación aumentaba, es decir, yéndose hacia afuera, desde el centro hacia afuera en la galaxia, lo normal es que te fueses quedando sin masa. O sea, si es una galaxia espiral, pues en el centro hay más masa y en las afueras pues se va diluyendo. Pues él vio que no, que eso no solamente se mantenía constante, sino que además aumentaba, ¿no? Y dijo que esto no cuadraba y que, bueno, que podía haber varias opciones, ¿no? No lo atribuyó a que había una masa invisible, porque lógicamente parece un salto cuantitativo bastante importante atribuirlo a algo que no se ve, es algo suele ser la última opción, ¿no? Y dijo, pues bueno, sino que puede haber un problema de la absorción de la luz que no estaban entendiendo, o una dinámica de la propia galaxia de Andrómeda localmente que se movía de forma diferente en unas zonas que en otras, ¿no? Que por cierto, Babcock era físico solar. Bueno, es hijo de otro físico solar, de Harold Babcock, que los dos publican mucho, Babcock y Babcock, ¿no? El padre había hecho la distribución de campos magnéticos del Sol y el hijo es del modelo Babcock-Leighton del ciclo de dinamo solar, de la polaridad. O sea, es un señor bastante importante, ¿no? En todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no se enfrentó al problema como tal. O sea, no dijo, bueno, aquí es que me falta materia que no veo, ¿no? Fue luego, bastantes años más tarde. Más bien puso en duda las bases físicas de las cosas, ¿no? Sí. Planteó el problema, pero tampoco... Bueno, dijo que igual habría que modificar las leyes de la dinámica. Sí, pero eso es muy gordo. Sí, pero quiere decir que, bueno, se fue por el otro camino. Se fue por el otro camino, pero que es igual de válido, ¿no? Y ya en veremos, ese momento sí, claro. Ya veremos que ahora también, ¿no? Luego, en los años 60, en los años 70, estaba Vera Rubin y Ken Ford, estadounidenses. Vera Rubin es importante porque, bueno, es la primera mujer a la que le dejaron usar instrumentos en el observatorio de Monte Palomar, de tocar instrumentos, ¿no? Para observar, ¿no? Que es terrible lo que han tenido que pasar las mujeres en astrofísica, ¿no? Y no hace tanto, ¿eh? Y no hace nada, o sea, de los años 60. Años ¿no? 60. Está viva todavía Vera Rubin y fue candidata este año y yo creía que le iban a dar el premio Nobel.
que fue una pena que no lo recibiese, pero vamos, yo creo que a lo mejor el año que viene le puede caer, ¿no? Ella fue la primera que no solamente planteó el problema, sino que además lo sostuvo y lo mantuvo y tuvo que luchar contra viento y marea para explicar que realmente o bien no se aplicaba la dinámica newtoniana porque observaba la distribución de velocidades en las galaxias, o por lo menos hay un 50% de materia que no vemos, de materia oscura, que está recubriendo la galaxia en lo que se llama el halo galáctico, ¿no? Me gustaría saber qué excusas le daban, ¿no? Para minimizar sus resultados, ¿no? O sea, si no le dejaban tocar instrumentos, pues imagínate, era muy obvio. Supongo que ignorarla, ¿no? Era muy obvio lo que... Sí, ahora están un poco como con Galileo, intentando limpiar la imagen de quien se metieron con ella y intentando decir que fue efectivamente la primera que detectó materia oscura, o que lo planteó, ¿no? Quizá no es del todo cierto, pero bueno, es una persona muy importante de la astronomía y con mucho mérito. Pasó algo parecido, ¿no? O sea, ¿Con Zwicky? El resultado de Zwicky, la gente prácticamente lo ignoró, tampoco... Sí, ¿no? De hecho, es más conocido Oort muchas veces, salen muchas veces los papeles, pero Zwicky fue el primero que un poco lo planteó, ¿no? Pero bueno, estas cosas la historia pues un poco se va deformando, ¿no? Luego se han ido haciendo cálculos más precisos y es más del 50% de la materia que no se ve, que es necesaria para explicar las velocidades de rotaciones en las galaxias, ¿no? O sea, llegas a un 85%, ¿no? O una cosa así, ¿no? O sea, es la mayoría de la materia, de la masa de una galaxia no la estamos viendo. No está en forma de estrellas, no emite y debería estar ahí, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que ahora... Por eso decía yo que no me gusta mucho el nombre de materia oscura, aunque ahora escuchándoles la introducción histórica, ahora lo entiendo un poco mejor, ¿no? Pero o sea, probablemente viene de motivos históricos, porque realmente si yo pienso en algo oscuro, pero opaco, o sea, claro. Que si yo pongo algo oscuro delante de una luz, me tapa la luz. Sí. Entonces, si algo oscuro pasa delante de una estrella, me tapa la estrella, pero no es el caso con la materia oscura. No. La materia oscura es más bien transparente. Es transparente, sí. Sería invisible, o sea, la luz puede pasar y por eso no la vemos, ¿no? Porque las nubes de gas sí que las vemos. Porque son opacas, porque nos tapan el centro galáctico. No vemos el centro galáctico, pues está cubierto de nubes. Y también veríamos, bueno, en el caso de las nubes vemos también su emisión en radio, su emisión infrarroja, en el caso del polvo. O sea, que no es simplemente algo oscuro, pero probablemente, originariamente, no recuerdo, Carlos, quién decía que fue el primero en plantear el problema, pero claro, tú hacías tus medidas de la masa que debe haber en la galaxia. Zwicky, ¿no? Está reconocido por casi todo el mundo. Es el primero que hacías sus medidas de que brilla tanto, luego debe tener tanta masa, entonces a lo mejor la materia oscura que él postulaba era materia normal, pero que no. De polvo, gas... De hecho, aunque no se habla mucho tampoco de eso, en nuestro universo local hay materia ordinaria oscura. En el sentido de que no vemos toda la materia ordinaria. Creo que hablamos de eso, la materia perdida normal, materia bariónica, materia ordinaria. Pues hay materia ordinaria que nos vemos, falta. Que no vemos, pero porque está en formas que o bien son objetos colapsados, no sé, un planeta, no emiten luz. O bien es gas en una fase que es lo suficientemente está ionizada, una fase ionizada, o lo suficientemente caliente como para que no absorba luz, pero no está lo suficientemente caliente como para emitir rayos X. Un gas que esté en temperatura entre 10.000 grados y 1.000.000 de grados está en un rango en el que ni lo observas porque no es neutro, ni puedes ver su emisión en rayos X. Y ese gas es prácticamente invisible. Claro. Claro. Y bueno, esta discusión sobre la materia que faltaba pues era una cosa muy incómoda, porque si dices que el 80-90% de la masa no la estás viendo, pues es un poco lo que dice Andrés, ¿no? Sí. ¿Cómo quedas como científico, sí. ¿no? De lo que estamos hablando es muy poquito, ¿no? Y si nuestro desconocimiento es tan grande, pues pasa algo, no tienes por qué sentirte incómodo. Le gusta mucho a los científicos, ¿no? Porque si todo es conocido es aburrido. O sea, lo horroroso, son las cosas, claro, son las cosas misteriosas y tenebrosas. Claro. Si encima lo llamas oscuro, solo falta fantasmagórico o algo así. Fantasmagórico, sí. Ángel quiere comentar algo. Si me permití un pequeño comentario, simplemente que a mí lo del término de materia oscura siempre me ha gustado bastante porque creo que se entiende, o por lo menos yo lo entendía bien, ¿no? Se intenta pesar un objeto, una galaxia, un cúmulo de galaxias, y la masa que tú ves en estrellas
no es la única que hay muchas estrellas, hay otras cosas que no vemos, por eso es lo de lo oscuro, pero no relacionado, por ejemplo, o sea, que no emite en otras longitudes de onda, ni siquiera en el óptico. Y añado con esto un pequeño comentario que también quería haber hecho antes con respecto a lo de las curvas de rotación de las galaxias, que fue Vera Rubin la que primero determinó, usando espectroscopía en óptico, usando datos con telescopios convencionales en óptico, que de la forma en la que se mueven y se distribuye la rotación de las galaxias, sobre todo en las partes externas, necesitamos esa componente extra de algo que no vemos. Pero es que ahora mismo, con los interferómetros en radio y usando observaciones sobre todo en la línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro, es que directamente es súper importante tener en cuenta la componente de materia oscura, que es donde de verdad se determina que no era en la mitad, sino quizás el 90% de la masa que está rotando, que tiene dentro de una galaxia a escala grande, es esa componente que no vemos, esa componente de materia oscura. No, está claro. Y esta disquisición, que bueno, que lleva muchos años, pues un poco se medio resolvió, porque había bastante discusión con las lentes gravitacionales. O sea, hay una forma completamente diferente, que es estudiando velocidades, tanto en cúmulos de galaxias como en las propias rotaciones de las galaxias, que es por las lentes gravitacionales débiles, ¿no? Que es un poco lo que a todo el mundo le ha dejado más tranquilo, ¿no? O sea, es decir, cuando hay cúmulos de galaxias, efectivamente, y hay varios ejemplos en los cuales tú ves que por el efecto de la masa, cuando la luz atraviesa la masa, pues se curva, cuando esa masa es muy elevada, ¿no? Entonces, en esos cúmulos que hay muchísimas galaxias, tú ves que hay en ciertos casos que están atravesando por línea de visión, por donde estamos nosotros situados, por casualidad, realmente, estamos viendo que se está deformando la luz, las imágenes de las galaxias están deformadas, y podemos inferir de forma indirecta qué es lo que está deformando, qué masa está deformando la luz de las galaxias que están detrás. Pueden ser unas deformidades muy grandes o pueden ser unas deformidades estadísticas, ¿no? Eso es bastante definitivo, porque al final, si haces los cálculos, ves que hay una masa enorme que está entre las galaxias, entre los cúmulos de galaxias y nosotros, que efectivamente es invisible. Más que oscura, a mí me gusta más la palabra invisible, es decir, no la estás viendo. No está emitiendo, luego no estás viendo, pero la estás detectando. O sea, entre comillas, la estás viendo. No está emitiendo ni absorbiendo, por eso ni es absorbiendo. invisible. Por eso digo yo que no me gusta oscura. Claro, no. Entonces estamos de acuerdo, apoyamos todos la moción de cambiar el nombre. Materia invisible. Le mandamos a la IAU cambiar la definición de materia oscura por invisible. Y de hecho, en esto del weak lensing, las lentes gravitacionales débiles, hay un caso paradigmático, que es el cúmulo de la bala, en el cual hay una colisión, ¿no? de cúmulos, creo que es, ¿no? En el cual la materia oscura que se deduce por los cálculos que se hacen de la deformación de la luz a lo largo de esa materia, pues esa materia está desviada con respecto, o sea, la materia oscura, el resultante que se calcula, se ve que está desplazada con respecto a la materia visible, resultante del choque de esas dos, ¿no? Eso para muchos es muy difícil de conciliar con un cambio en la física. ¿Qué quieres decir desplazada? Que no está, o sea, que no coincide. No están solapadas. Exactamente. Tú ves en el cruce de las dos galaxias, lo ves en proyección en el plano del cielo. Entonces, esas dos galaxias en interacción, esas galaxias tienen masa que tú ves y esa masa, como la parte de materia ordinaria, como la materia ordinaria, pues siente efectos de presión y bueno, pues cuando cruza uno sobre otro, pues se produce un frente de choque y bueno, pues ves la zona donde tienen la materia ordinaria. El caso es que como la materia oscura es básicamente acolisional, no tiene efectos de presión, pues es como si pasara uno sobre el otro de forma que no se enterase. Entonces ves que mientras que la materia ordinaria pues está todavía en la zona del frente de colisión, los centros de materia oscura ya han pasado y están desplazados espacialmente. Y eso es muy difícil de conciliar cambiando la teoría de la relatividad, tanto la relatividad general como la teoría de Newton. O sea, ahí parece que te dice claramente que hay algo que no interacciona entre sí mismo, mientras que la materia visible, efectivamente, hay un frente de choque, hay una especie de onda. La materia oscura se queda ahí tranquila y no interacciona entre sí. La materia oscura pasa.
Pasa olímpicamente, ¿no? Estas propiedades de que no sienten colisiones y tal, estos son... ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Porque como no tiene... O sea, casi todos estos efectos son efectos de presión. Sí. Como la materia oscura, o sea, lo único que tiene son efectos de gravedad. ¿Vale? Entonces... Te digo, ¿eso es un postulado o bueno, en este caso es una observación. O sea, no, pero eso, en este caso es una observación. Si esas propiedades son inferidas de este tipo de observaciones. Sí, pero son los ingredientes que tú necesitas, por ejemplo, cuando haces la descripción del universo como un todo. O sea, cuando tú pones los ingredientes que necesitas para explicar, por ejemplo, el fondo de microondas, pues la materia oscura, o sea, solo siente efectos de gravedad, y si está formada por partículitas, las que sean, no desconocemos cuál es su naturaleza, pues cuando cruzan una sobre otra, salvo efectos de gravedad, que es altamente improbable que una partícula choque con otra, ni siquiera con estrellas, o sea, no es tan raro. O sea, si dos galaxias cruzan una sobre otra, no se va a chocar una estrella nunca con otra. Están casi vacías, claro. Están prácticamente vacías. Pues es la misma imagen con materia oscura. Es como si tuviéramos una galaxia. Vamos a explicar esto un poquito más, porque me gustaría aclarar este concepto a la gente, ¿no? Que las galaxias son como enjambres. Son como enjambres de abejas, las estrellas son enjambres, y si chocan dos enjambres no quiere decir que choquen dos abejas unas con otras. No. Las galaxias están mucho más separadas las estrellas de lo que están las abejas en un enjambre, muchísimo más separadas. Entonces, dos galaxias que chocan, en realidad las estrellas pasan a través unas de otras, pero su gravedad las afecta, ¿no? O sea, las estrellas de una galaxia se ven afectadas por la gravedad de la otra. Entonces, cuando tú ves una simulación de un choque de galaxias, parece como que las galaxias, como si se produciera un choque y una fragmentación, pero realmente las estrellas no chocan entre sí, ¿no? Sin embargo, las nubes de material, de gas, las nubes de gas que contienen, pues sí que de alguna forma, lo que decía José Alberto, ¿no? Al chocar las galaxias, sufren una fricción, ¿no? Se rozan entre ellas y como que se quedan atrás, ¿no? Mientras que la materia oscura, lo que se ve es que simplemente pasa como si fuera fantasmagórica, como si no... Sigue su camino. Pero justo porque, claro, la interacción que hay en los dos casos son completamente diferentes, ¿no? Uno son interacciones gravitatorias y la otra ya es una interacción electromagnética, ¿no? Exactamente. La clave es esa, que no tienen interacción electromagnética. O sea, que esa es una de las observaciones que nos lleva a pensar que no es materia ordinaria, que no es polvo, que no es gas, sino que es un tipo de materia que tiene un comportamiento diferente, ¿no? Sí. Que en ese sentido... Que es transparente también a la materia, o sea, que atraviesa la materia, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante para entender lo que es la materia oscura. Bueno, la cosa es que eso, a escalas galácticas, a escalas de cúmulos de galaxias, yo creo que desde los años 80 y hoy en día ya bueno, seguramente hay gente que se lo plantea, pero son muy pocos, ¿no? Los que se plantean que posiblemente hay que modificar las leyes de la física. O sea, la gente ya, yo creo que la vía general es que hay una materia oscura que está ahí. Y ahora la cosa es ver de qué se trata, ¿no? Y eso ha ocurrido pues por lo que contaba Carlos, ¿no? Porque hay un montón de observaciones totalmente independientes que apuntan al mismo sitio, ¿vale? Tanto de lentes gravitatorias, lo que comentaba José Alberto de las anisotropías del fondo cósmico, bueno, etcétera, ¿no? Todo apunta a la materia oscura. Eso unido, yo creo, también a que, bueno, ya hace casi 100 años de la relatividad general y es una teoría que de momento, mira que se la ha probado y ha superado todas las pruebas, ¿no? Entonces, si te reafirmas en tu teoría, pues cada vez va cobrando más peso, yo creo, la hipótesis de la materia oscura. Lo del fondo de microondas no lo hemos comentado. Ahora vamos a comentar un poquito ahora. Bueno, todo esto son evidencias observacionales, ¿no? Y un poco también nos hablan nos deberían de hablar de qué tipo de partículas, no. ¿Qué es la materia oscura? O sea, por ahora lo que sabemos es que hay una cosa que le vamos a llamar materia oscura, pero ¿qué es? Entonces, bueno, hay varios candidatos, ¿no? Desde el principio hubieron un montón. No sabemos cuál es la partícula responsable, pero bueno, tenemos un retrato robot de cuál puede ser el candidato. Porque por distintas propiedades de cómo tiene que ser esa materia oscura para explicar pues cómo se estructuran los grandes sistemas en el universo, las galaxias, los cúmulos de galaxias, cómo tiene lugar el fondo cósmico de microondas, etcétera, pues sabemos que ese candidato tiene que ser partículas que no pueden ser
nosotros decimos que tiene que ser materia oscura de tipo frío, y eso significa, eso tiene que ver con la masa que tienen esas partículas, ¿vale? No pueden ser partículas muy masivas, porque entonces se volverían relativistas, o sea, no relativistas demasiado pronto, y bueno, pues hay una serie de restricciones sobre cuál tiene que ser el rango de masa de esos objetos. Por ejemplo, ahora mismo no tenemos restricción sobre si interaccionarán o no interaccionarán de forma débil. Las partículas que interaccionan débilmente son, por ejemplo, los neutrinos, ¿no? Sabemos que los neutrinos ordinarios no son la materia oscura. Esas son las que son denominadas calientes, ¿no? Bueno, con la masa que tienen los neutrinos son casi fríos, ¿no? Porque tienen muy poquita masa. Los neutrinos sabemos que tienen por debajo del electronvoltio, la suma de las tres familias. Pero están ahí al límite. Yo había entendido que eran por las velocidades más bien, sí. Pero... Una vez que tienen la masa de la partícula, pues básicamente distingue entre caliente y frío con en qué momento en la evolución del universo esa partícula, la masa de esa partícula se hizo comparable a la energía característica en el universo en ese momento. Y no, que básicamente que más o menos por motivos para explicar las observaciones se supone que las partículas tienen que ser poco pesadas. Sí. Eso es lo que estabas diciendo. Y bueno, dentro de estas partículas frías que has dicho, las poco pesadas, también hay varios candidatos, ¿no? Hay muchísimos candidatos. Sí, lo que comentaba un poco Carlos antes de que si eran cosas invisibles tipo planetas y demás, eso es lo que se denominan. Eso fue en la época que yo estudiaba, que hace muchísimos años, pero en los 90 o pero estos antes. Son partículas, o sea, cuando se hablaba de esto eran los objetos compactos del halo, pero esto sería materia oscura bariónica. Sí, eso es la materia oscura normal, simplemente que está en algún sitio que no la estamos viendo, pero es materia normal y corriente. La cuestión es que pero en principio entra dentro de un candidato. Entra dentro de un candidato, pero sabemos que como mucho puede sumar hasta el 5%. Ahora lo sabemos, sí. Porque tenemos restricciones que vienen, por ejemplo, también de la medida de abundancia de elementos ligeros. Y eso nos dicen, según nuestra teoría de cómo se forman los elementos ligeros en el universo en los 3 primeros minutos, que como mucho se nos puede haber formado el 5%, bueno, la cantidad de materia ordinaria que debe haber es como mucho el 5%. En el entorno local, por cierto, observamos apenas el 2%. Lo que pasa es que decimos que es el 5% porque tenemos la teoría de esa de la nucleosíntesis y porque es lo que necesitamos para explicar también el fondo de microondas. O sea, dicho de otra forma, si todo fuese en bariónica, materia normal, ordinaria, con la que emite, la que conocemos, no saldrían las abundancias que realmente se detectan. Para explicar las abundancias que se detectan, solo llegas hasta el 5%. Hasta el 5% de materia normal, entre comillas normal, materia bariónica. O sea, si dices que el 26% es bariónico, entonces te cargas las restricciones de nucleosíntesis. O sea que eso tienes que cumplir esa condición, ¿no? Evidentemente. Es una evidencia, bueno, hay ¿no? formas de escaparse. Si ya nos ponemos a hablar de cosas esotéricas, hay formas de escaparse. Por ejemplo, si hay generación de materia bariónica previa a la época de nucleosíntesis, eso, por ejemplo, agujeros negros primordiales que no se hayan evaporado todavía, eso es una forma exótica de materia bariónica o sea, en la que puedes intentar meter ahí materia que es relativamente ordinaria, ¿no? Bariónica. Simplemente apelotonada. Y que no la puedes ver porque, compactos. Claro, que no es detectable. Lo que pasa es que, como existen restricciones observacionales a la existencia de objetos compactos, eso se hizo en los últimos 10-15 años, se han hecho muchas medidas de objetos en el halo, buscando pues efectos de microlente. Y bueno, pues eso está bastante restringido y parece que la abundancia de esos objetos es pequeña, entonces parece que no es suficiente para explicar lo que se necesita de materia oscura. Y tú hablaste, ¿no?, en el otro programa, Héctor, de los agujeros negros primordiales, ¿no?, que por lo visto tampoco podía ser porque serían capturados, ¿no? Es que esto es muy reciente, ¿no? Porque hay, o sea, además de la restricción de la nucleosíntesis primordial, que es la formación de núcleos atómicos en el universo primigenio, también hay otras observaciones que se han hecho se trata de buscar este tipo de objetos, o sea, suponer que quizás la materia oscura
es materia normal compactada en cosas pequeñitas, ¿no? Como pequeños agujeros negros, planetas, etcétera. Entonces se observa un determinado campo y se buscan efectos de lente gravitatoria que se produzcan al pasar por ahí cerca uno de estos objetos compactos muy masivos, ¿no? Y entonces, pues como eso no se encuentra, eso te permite establecer estadísticamente límites, ¿no? Entonces, básicamente, eso ya prácticamente te descarta casi todo, salvo había un pequeño rango ahí de masas de microagujeros negros primordiales que quedaba todavía que si se hubieran formado al origen del universo agujeros negros con un cierto rango de masa, agujeros negros microscópicos que estuvieran por ahí bailando por el universo, pues eso podría ser materia oscura, ¿no? Hombre, eso a mí casi que me suena más exótico eso que decir que es una partícula que todavía no hemos detectado, pero bueno, claro. Eso es muy exótico. Pero justo el año pasado se empezó a ver con estudios sobre la interacción de esos microagujeros negros, en particular con estrellas de neutrones, se vio que eso no sería posible porque esos microagujeros negros, si anduvieran por ahí bailando en el número que se necesitan, pues lo que pasa es que cuando uno de esos microagujeros negros atraviesa una estrella de neutrones, la destruye. La hace colapsar. Porque son tan densas esas estrellas de neutrones que no puede atravesarla. O sea, tarde o temprano se toparía con algo, interaccionaría, se quedaría ahí atrapado y haría colapsar la estrella de neutrones. Y entonces, con las estrellas de neutrones que vemos en la galaxia no es compatible con que haya toda esta gran cantidad de microagujeros negros bailando por ahí. O sea que eso ya también queda descartado. Sí, sobre todo esa puerta se termina. En nuestra galaxia hay muchísima materia oscura. Es decir, claro. Estamos envueltos en ella, lo que pasa es que no. Claro. No por eso, o sea, la cantidad de microagujeros negros que necesitaría, o sea, prácticamente es que tendrían que estar volando por todos lados y atravesando la Tierra continuamente y se habrían cargado las estrellas de neutrones que vemos que no se la han cargado, que siguen estando ahí, ¿no? O sea que es necesario un tipo de materia diferente a la que conocemos ahora. Y de hecho, por eso yo creo que actualmente por donde más se tira es porque sean partículas subatómicas. Partículas subatómicas masivas. Más o menos exóticas, pero partículas subatómicas, ¿no? Que quiero decir que tampoco es algo tan extraño, ¿verdad? Porque ya conocemos los neutrinos, por ejemplo. O sea, los neutrinos nos parece una cosa totalmente normal y realmente... Un neutrino es materia oscura. O sea, es un WIMP en la definición estricta. Es un objeto que interacciona débilmente y gravitatoriamente, pero no electromagnéticamente. Sí. O sea, los neutrinos son materia oscura, solo que no hay suficientes, ¿verdad? Sí. Su masa no es suficiente como para explicar el 26%. Apenas da cuenta del 0,1%. Que está muy lejos, sí. Lo que pasa es que la materia oscura va a ser una suma de cosas. O sea, no tiene por qué ser homogéneo. No tendría por qué. Eso sería frustrante, ¿no? Porque estamos buscando una particulita y todos tenemos ganas de decir, ¡eureka! Aquí está la partícula. Y sería frustrante decir, bueno, esta da cuenta del 10%, esta otra da cuenta del 15%, ¿no? Hombre, habrá una que domine, supongo. O no, vete a saber. ¿Por qué? Por Juego de Tronos, que alguien tiene que tener el trono al final. Por mucho que dure la serie, al final alguien se queda con el trono. Sí. Esto a mí siempre me ha recordado mucho al problema del calentamiento coronal, ¿no? De la atmósfera solar. Todo el mundo está intentando ver por qué eso se calienta a 1.000.000 de grados y cada persona que estudia un mecanismo se cree que el suyo va a ser el mecanismo dominante, ¿no? Y yo creo que al final lo que pasa es que pasa todo. Entonces, bueno, pues lo siento. Si sumas todos los mecanismos, hay campos magnéticos, ¿no? hay ondas, hay todo. Sí, pero claro... Sí. Ahora hay que explicar por qué está tan fría la corona a 0,1 de grados. No, pero con la cantidad de mecanismos que hay para calentarla. Eso pasa, si detectas un mecanismo, bueno, pues tienes que ser consciente de que tu mecanismo tendrá una eficiencia, ¿no? Pero claro, cualquier persona que quiere publicar, pues su mecanismo es la eficiencia total, ¿no? Y lo que dice Héctor, al final vamos a tener que enfriarla bastante. Y aparte de las restricciones que pone la astrofísica, ¿la física de partículas per se ha permitido poner alguna restricción o es la que está realmente buscando la partícula? Dependiendo del tipo de candidato, sí hay restricciones ya, pero del tipo de observaciones que hace. O sea, de que en los colisionadores actuales se debería haber visto si fuera tal y tal Efectivamente. Partícula. Por ejemplo, uno de los candidatos es el neutralino. Que es el compañero supersimétrico del neutrino. ¿Pero la supersimetría está bien establecida o por es ejemplo, una cosa que todavía es lo que iba a comentar. En el LHC está trabajando ya un rango de energía en el que se espera que se deberían empezar a haber pistas sobre supersimetría. O sea, si eso se confirma, si se confirma supersimetría, pues lo natural es que la partícula más ligera supersimétrica pues sea el candidato natural a la materia oscura. O sea, la supersimetría, si yo, por explicar un poco lo que es básicamente una especie de ir más allá de lo que es el modelo estándar actual de la física de partículas, ¿no? Es decir, que
bueno, es bastante complicado, ¿no? Pero la cosa más básica es que cada partícula de las que conocemos tiene una contrapartida, ¿no? Otra partícula supersimétrica que es más masiva, ¿no? Y que tiene el spin, o sea, complementario. O sea, la idea básica, o sea, todo el modelo de partículas, el modelo estándar de partículas se basa en simetrías fundamentales de la naturaleza, ¿no? Y la supersimetría es añadir la existencia de una simetría más, que lo que básicamente te dice es que cada partícula tendría una compañera, que la llamamos supersimétrica, que tendría el spin complementario. Me refiero, o sea, sabéis que las partículas se dividen entre partículas que tienen spin entero o partículas que tienen spin semientero, entre bosones, fermiones. Pues la supersimetría te dice que por cada bosón tendría un fermión con propiedades idénticas, pero con spin semientero. Y a la inversa. Y a la inversa. Un bosón. Y a la inversa. Habría un fermión de Higgs. Habría un fermión de Higgs, habría un bosón, el neutralino, y el bosón, el neutralino, que es el neutrino es un fermión, pues el complementario, que sería un bosón, el más masivo sería el neutralino, y eso sería el candidato natural. Han habido algunos experimentos, ¿no?, que han dicho que creen haber detectado una partícula, ¿no? O sea, el neutralino. Bueno, sí. Con poca credibilidad, creo yo, hasta ahora, pero... Las ideas de simetría suelen ser muy fuertes, o sea, siempre son bastante robustas, ¿no? O sea, la intuición de la simetría suele ser la que controla la física, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que realmente esa simetría exista, ¿no? Porque ya son... Lo que pasa es que mientras que las simetrías previas del modelo estándar estaban como un poco... Sí, son más naturales, ¿no? Y más naturales. Esta, pues, es una... La supersimetría es base para las teorías de cuerdas, ¿no? Y es sobre lo que se construye las teorías de supercuerdas. Pero no está todavía claro. Sí. O sea, ¿Y los neutralinos, esos sí interaccionarían entre sí? ¿Se pueden aniquilar? ¿O cómo? Bueno, son bosones... Ahí me pillas, ¿eh? No, pero me acuerdo que estábamos intentando detectar, bueno, habíamos detectado emisiones en rayos gamma, que no se sabía muy bien qué era, una emisión desconocida, y que podía haber sido aniquilación de materia oscura. O sea, en algún momento una detección indirecta va por ahí, ¿no? No sé qué partículas pueden interaccionar entre sí y dar ese tipo de rangos de energía, pero por lo visto era uno, por eso te decía, ¿no? Pero es que hay tantos candidatos de partículas. Sí, había un exceso de emisión del centro galáctico. Había un exceso de rayos gamma. Se postulaba que puede ser de interacción de partículas de materia oscura. Claro, y yo tenía entendido que era el neutralino, pero yo ahí en esos temas ya... Bueno, es una de las posibilidades, sí, que estuvimos discutiendo. Pero es interacción gravitatoria, entonces simplemente por la mayor densidad que en algún momento tiene que aniquilarse, ¿no? Sí, que se encuentren dos, interactúen, que sean partículas de Majorana, que son su antipartícula también, entonces se aniquilan dando energía. O sea, sería el único sitio donde la materia oscura se vuelve brillante, ¿no? Sí. Bueno, está la historia esta de la línea de 3,5 kiloelectronvoltios, que es hay una emisión de rayos X muy misteriosa que se observa en general en galaxias, ¿no? Sobre todo en el centro de galaxias lejanas y de cúmulos, y que no se sabe de dónde viene, ¿no? Es como una especie de línea espectral de alta energía y que no parece corresponder a ninguna transición así conocida, y se ha postulado que pudiera ser una transición de materia oscura, porque además hay una historia como que no se ven galaxias enanas, y eso no recuerdo por qué argumento encajaría con el hecho de que fuera una transición de la partícula de materia oscura. Entonces que ya sería, bueno, eso era una de las cosas que Hitomi nos iba a decir. Eso era el satélite japonés. Sí, porque estaba la cosa si era materia oscura o era una línea de potasio, ¿no? Sí, pero no lo entiendo mucho, ¿no? Porque si la materia oscura no tiene interacción electromagnética, ¿cómo puede generar una línea espectral? ¿Es alguna interacción? Pues supongo que se refiere a algún modelo en particular en el cual sí tiene interacción, ¿no? Porque hay diferentes modelos de... A lo mejor es alguna perturbación con respecto a... O sea, que realmente no es que interacción en cero electromagnéticamente, sino que tenga un residuo de algún tipo. Sí, a lo mejor es el momento multipolar, yo qué sé. Pero nada, confirmando el tema del neutralino, estaba viendo... Antes dije una cosa mal, tiene spinus medio. Y es un fermión de Majorana, o sea que su propia antipartícula se aniquila consigo. Se aniquila, ¿no? Se podría aniquilar consigo mismo, y una posible explicación
el centro de la galaxia sería neutralino. O sea, como ven, a José Alberto se le puede pillar, pero no por mucho tiempo. Si tiene la Wikipedia a mano. Vale. Bueno, pues si os parece bien pasamos, yo creo, a la cosa más tenebrosa, porque si la materia oscura ya es un poco, no sé cómo describirla, la energía oscura ya... Está mal la palabra esa, sería materia oscura y materia tenebrosa. Materia tenebrosa. En vez de energía. Antes podemos decir qué problemas... Yo es que no me lo he saltado deliberadamente. Vale. Y si quieres al final comentamos los problemas de todo en general, ¿no? Sí, claro. Porque si no, no nos va a dar tiempo a comentar lo de la energía oscura, no, eso que es súper interesante, sí. De hecho, hay una energía fantasma. Yendo al comentario de Andrés, de cambiar el nombre a las cosas por tenebrosas y tal. Aquí de hecho, aquí el nombre de energía oscura yo imagino, que no lo sé, que se le habrá dado un poco por el hecho de que como es algo que no conocemos, igual que la materia oscura, pues ¿por qué no llamarlo oscuro también? Si además es un nombre tan llamativo, ¿no? Porque realmente el apellido oscuro aquí a la energía no le aporta gran cosa, que digamos, ¿no? Mientras que en el otro caso era por justificado, porque no hay interacción con la luz. Aquí es más por oscuro, por desconocimiento. Y eso es ya feo, ¿no? Puede confundir. Porque es una energía del vacío, y el vacío, como todo el mundo sabe, es negro y oscuro. Te lo imaginas yo así. El vacío me lo imagino todo blanco. ¿Blanco y infinito? No sé. Es negro e infinito. Infinito sí, pero es negro. Pues yo me lo imagino blanco impecable. Es como los electrones. Los electrones son negros. En serio, me lo imagino grises, fíjate. Yo verdes, o sea que... Grises y redonditos. Eso me recuerda a una pregunta que salió a hacer en charlas de divulgación. ¿De qué color es el universo? ¿En serio? Sí. Y la respuesta es 1 centímetro. Qué fuerte. La longitud de onda. Bueno, aquí la gente no lo ve porque, la interacción es débil, pero aquí está Andrés que se nos va. Se nos tiene que ir. Hasta luego, Andrés. Para conciliar. Hasta el próximo programa. Pues eso, definamos un poco qué es la energía oscura y quién fue el primero que ¿cómo se dice? Hizo la hipótesis. ¿Hipotetizó? Yo propongo que Ángel nos hable de algo de esto, porque él sabe mucho de cosas de la expansión del universo y de las supernovas y estas cosas, ¿verdad, Ángel? Bueno, intento aprender más, porque en verdad llegué a este campo no de refilón, sino de siguiendo otro tipo de investigación, que es lo que quizá os comentaría en un momento. Pero básicamente la primera constancia que tuvimos de que existía, o que parece que existe una cosa que llamamos energía oscura, fue midiendo la propia expansión del universo, usando el método de las supernovas de tipo 1A. Eso fue durante los años finales de la década de los 90, en el 96, 97, ya en el 98, cuando se publicaron los artículos científicos, 2 proyectos de forma independiente, el Supernova Cosmology Project y el HiSET Supernova Search Team, que por cierto luego recibirían los dos el Premio Nobel de Física. Perdona, Ángel, si me permites hacer la interrupción para autopromoción, que aquí hemos tenido al doctor Adam Riess, que fue uno de los premios Nobel de toda esta historia, y le refiero al oyente interesado a nuestro episodio, Carlos, creo que era el 42. ahora mismo ahí lo has pillado, como José Alberto. Me has pillado, pero lo vamos a resolver. Si buscan Adam Riess en el título, podrán ver nuestra conversación con el profesor Riess, que además es muy interesante porque también es muy buen divulgador y sabe hablar de todo este tipo de cosas a muy buen nivel. Sí, disculpa la interrupción, Ángel. No, sin problema, no te preocupes. Yo iba a decir algo al respecto, pero si quieres lo comento ahora. Adam Riess era del HiSET, o es del HiSET Supernova Search Team, junto con Brian Smith, que es uno de los grandes jefes de la astrofísica en Australia, que está en el observatorio de Monte Stromlo, y es amigo mío. Así que, no sé, si alguna vez queréis que intentemos hablar con él, me lo decís. Lanzo el desafío. Perfecto. Pero lo que hay... Qué bueno. Te recogemos el guante, muchas gracias. Recogéis el guante. Que además, de hecho, sale en esta historia que os quería contar. La cosa es que ambos equipos, de forma independiente, y usando el método de las supernovas de tipo 1A, midiendo... Se supone que son las supernovas de tipo 1A, sobre todo son explosiones de estrellas enanas blancas,
Y la explosión ocurre en un momento muy determinado de la estrella, ¿no? Cuando la enana blanca ha ido aquietando suficiente material de una estrella compañera, este es el método tradicional de una supernova de tipo 1, y llega un momento en que se alcanza una masa límite y la enana blanca explota. Entonces eso ocurre casi siempre a las mismas condiciones. Y por eso se dice que las supernovas de tipo 1A son velas estándar para medir la distancia. Porque siempre tienen el mismo brillo absoluto cuando explotan. Eso es porque esa explosión depende de una masa crítica y es solamente cuando se alcanza esa masa cuando se produce la explosión. Efectivamente, es una masa de 1,38 veces la masa del Sol. Y que no es exactamente la masa de Chandrasekhar, pero está por ahí. Eso fue lo que dio pie a decir, bueno, pues vamos a intentar usar estos objetos como medir a gran escala del universo, distancias las más lejanas que podemos llegar, que seamos capaces de detectar estas supernovas. Algunas veces incluso se veía el puntito de la estrella, la supernova, y después, usando imágenes profundas, se aparecía la galaxia. Pues con esta técnica, como comentaba, a finales del siglo pasado, pues se consiguió ver que el universo, que se creía que la expansión se estaba frenando por efecto de la gravedad, eso no ocurre, sino que la expansión se está acelerando. Y para explicar este fenómeno observacional de que hay algo que está haciendo que se contrapone a la fuerza de gravedad, se introdujo el término de la energía oscura. Y esto además es muy curioso porque esta aceleración del universo se observa que comenzó hace 5.000 millones de años. O sea que hasta ese momento... Sí, parece que cada vez va aumentando más. O sea, es como si hubiera alguna fuerza repulsiva que contrarresta la gravedad, que al principio era más débil, entonces la gravedad dominaba y iba frenando la expansión, pero a medida que esa fuerza repulsiva ha ido ganando fuerza, hace 5.000 millones de años ya comienza a superar la de la gravedad y ahora está empujando hacia afuera, ¿no? Y está empujando hacia afuera. Pero esto fue, como digo, la primera vez que se testó. Ahora existen, que yo sepa, al menos dos más, que José Alberto me corrija si me dejo alguna atrás, con dos técnicas más de forma independiente en las que también se ve que hace falta introducir este término de la energía oscura. La primera es estudiando cómo se distribuyen las galaxias dentro de la estructura en escala del universo, que formarían una especie de ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría red, esto? ¿no? Hay una estructura, ¿perdón? No, decía como una red o algo así, ¿no? Sí, no, una red, no, pero lo que es que parece que la materia tiende a condensarse en zonas muy concretas y eso además va expandiéndose con el espacio. Una cosa que se llama las oscilaciones acústicas de bariones. Y es una cosa que se puede medir cuando tú tienes cartografiados de galaxias que van muy profundo, hacia distancias muy lejanas en el tiempo, 8.000 millones, 10.000 millones de años en redshift, y que se pueden ver cómo se agregan y cómo se hacen los cúmulos de galaxias. Y aquí puedo dar una pequeña nota de autopublicidad porque justamente esta técnica, uno de los pioneros de los telescopios, de las observaciones pioneras que se hicieron, viene también de Australia. Viene del telescopio anglo-australiano, que es donde yo trabajo. Con el cartografiado que se terminó hace unos 4 o 5 años, Wiggle-SET, con el que se midieron la distancia a 240.000 galaxias. Y para justificar y para poder explicar bien las estructuras estas que os digo y estas oscilaciones acústicas de bariones, la estructura a gran escala en estas cuñas muy profundas de galaxias, hace falta introducir el término de energía oscura. Y el número que sale concuerda bastante bien con el número que consigue el método de la supernova.
Hay una tercera técnica que directamente la puede explicar José Alberto mucho mejor que yo, que es la de medir cómo se distribuye, cómo vemos la radiación cósmica de fondo. Ahí te dejo a ti. Vale, si me permitís un comentario previo antes de explicar el tema del fondo de microondas, ya que como estamos haciendo también publicidad, comentar que en el resultado, el premio Nobel de las supernovas, ¿no? Del descubrimiento de las supernovas, pues se dio a 3 investigadores, ¿no? Ángel comentaba el Brian Smith, Adam Rees, y el tercero es Perlmutter. Saul Perlmutter, y o sea que había 3 grupos, digamos, haciendo este tipo de investigaciones de las supernovas, alto desplazamiento rojo. Bueno, pues en el equipo de Perlmutter hay investigadores españoles, y de hecho, algunas de las supernovas del artículo por el cual se recibió el premio Nobel se observaron con los telescopios de Canarias. Se observaron desde el Observatorio del Roque con el Isaac Newton y con el William Herschel. O sea que ese artículo que ha llevado un premio Nobel, pues se ha hecho también con observaciones desde aquí. Yo creo que hay que decir estas cosas también. Por hacernos publicidad. No, pero esas son súper importantes que se digan estas cosas. Sí. Y bueno, ya volviendo a lo que me comentabas, pues básicamente del fondo cósmico de microondas, aparte de lo que comentaba antes, que el fondo cósmico de microondas nos permite medir muy bien la densidad total del universo, ese omega total igual a 1, que ya de ahí uno infiere que nos falta algún elemento, porque si el resto de la materia da cuenta del 26%, si el omega total igual a 1, significa que el omega total es el 100%, pues nos falta algo para llegar desde el 30% hasta el 100%, nos falta un 70%. Y eso, Perdona, José Alberto, ¿el omega qué es? El omega es la forma que nosotros tenemos de medir las densidades. Entonces, esto es lo que es la densidad sobre la densidad crítica. Sí, exactamente. Creo que es el principio de cuánto de plano es el universo. Que es que no estás atendiendo, Mario, no estás a lo que está. No ha dicho nunca que fuera omega. Él ha dicho, primero ha dicho densidad crítica y esto entiendo medimos que con respecto a la densidad que tendría que tener el universo para que sea plano, ¿vale? Entonces, con respecto a esa densidad, ese parámetro relativo es 1. Eso significa que con mucha precisión nuestra densidad es la crítica. Ahora, ¿cuánto de eso es materia oscura? Pues 0,26. Vale, claro, ¿Cuánto es materia ordinaria? 0,5. ¿Y qué nos falta hasta llegar a 1? 0,05. Que es poquísimo, claro. ¿Y cuánto nos falta? Pues ¿cuánto nos falta? 68%. Pues el 68%, ese 69%. Que es un montón. Entonces, eso es básicamente el valor. Pero la otra forma muy reciente, y esto es resultado de este último año, es que, aunque parezca sorprendente, sabéis que el fondo de microondas es la luz más lejana que nos llega del universo, ¿vale? Bueno, pues esa luz que nos viene pues de hace prácticamente 13.800 millones de años, para llegar a nosotros tiene que atravesar por todas las estructuras que hay en el universo. Y al atravesar todas esas estructuras, entre otras cosas, puede sufrir lo que comentábamos antes, una distorsión por efecto lente gravitatoria. Vale. Bueno, pues con los datos de Planck se ha podido medir el efecto lente gravitatoria sobre los mapas del fondo cósmico de microondas. Inferir... no lo había entendido yo, claro. Esto es nuevo, esto es nuevo. Vale. Y inferir a partir de ahí cuál es la cantidad integrada de materia en todo el universo. Bueno, pues combinando eso con los mapas del fondo cósmico de microondas, salen que los ingredientes tienen que ser, pues eso, omega materia, la densidad de materia 30%, o sea, la suma de materia ordinaria más materia oscura, y el 70% tiene que ser energía oscura. Y solo por curiosidad, no sé si de esos estudios se puede inferir la distribución de energía oscura en el volumen. O sea, si es uniforme. Se puede, o sea, se obtiene una medida integrada, y lo que encontramos es que esa energía oscura parece estar distribuida uniformemente y no variar en el tiempo. Es decir, que ahora mismo el modelo más sencillo que describe a la energía oscura es la constante cosmológica de Einstein. Vale. Esto es porque, claro, por aclarar un poco este comentario que acabas de hacer, que creo que es muy importante. Cuando hablamos de energía oscura, en el sentido de que es algo que necesitamos, porque, como nos explicaba Ángel, estamos viendo que el universo se está expandiendo de forma acelerada, entonces necesitamos una fuerza que empuje eso hacia afuera, ¿no? Pero hay muchas formas en las que uno puede conseguir ese efecto. Entonces hay muchos modelos de esa energía oscura, como podría ser. Algunos dicen pues que
que es una determinada fuerza con unas determinadas propiedades, que depende de la densidad de una determinada forma, que tiene lo que se llama una determinada ecuación de estado. O sea, los detalles de cómo depende esa fuerza expansiva del estado del universo, pues hay muchas, digamos, teorías diferentes, ¿no? Hay muchos modelos diferentes de cómo podría ser eso. La forma más sencilla es como la puso Einstein cuando derivó sus ecuaciones de la relatividad general, que añadió ahí un término constante, que es lo que se llamó la constante cosmológica, que él la puso para que el universo estuviera estático, ¿no? En su momento la puso por los motivos equivocados. Era un pegote, ¿no? Era un pegote, y luego cuando vio que el universo se estaba expandiendo, pues dijo, esto fue un error, y lo quiso quitar. Y ahora la hemos vuelto a recuperar porque vemos que sí que... No, de hecho, al ponerla él no se dio cuenta, pero eso hacía que se expandiese, esa constante. Claro, o sea, bueno, pero él lo hacía para contrarrestar la gravedad, ¿no? Claro, Entonces... Sí, pero que lo que dice Carlos, él intentó hacer un universo estático, pero realmente no salía. No salía. estático. Entonces no le gustó, pero es que lo estamos recuperando, como tú dices, porque es que efectivamente lo que estamos detectando, ¿no? Es que se está expandiendo. Se está expandiendo aceleradamente. Ajá. Sí. Y entonces, claro, hay formas más complejas de esta energía oscura, y lo que acaba de decir José Alberto es que de momento lo que estamos viendo es que esa forma sencilla que puso Einstein es la que parece ser más compatible con los datos que estamos teniendo, ¿no? Sí. ¿Lo he explicado bien así? Sí, muy bien. De hecho, bueno, es tan importante entender cómo evoluciona con el tiempo la energía oscura, que la Agencia Espacial Europea, o sea, la misión estrella en cosmología para la próxima década es Euclid, que se va a lanzar en el año 2020, y su objetivo principal es caracterizar la energía oscura, cómo evoluciona con el tiempo, básicamente utilizando los tres métodos que, bueno, el fondo de microondas ya lo hemos comentado. Ángel comentaba también supernova, comentaba la estructuración del universo a gran escala, y otro método más que también se está empezando a utilizar recientemente es la abundancia de cúmulos de galaxias. O sea, el número de objetos de estas grandes estructuras, el número de cúmulos de galaxias, también es muy sensible a cómo evoluciona con el tiempo la energía oscura, porque básicamente la abundancia de estos objetos es sensible al ritmo al que crecen las estructuras, y el hecho de que tengan más energía oscura o menos energía oscura altera el ritmo al que crecen las estructuras, porque dicho intuitivamente, la energía oscura, al ser algo expansivo, digamos que contrarresta un poco la gravedad y ralentiza el ritmo al que se te forman las estructuras. Entonces, contando cuántas estructuras grandes hay en el universo a alta distancia, cúmulos de galaxias, pues puedes hacer ese tipo de estudios. Y aquí, por ejemplo, en el instituto hacemos eso, con estudiando cúmulos de galaxias a alto desplazamiento del rojo y extrayendo, pues eso, información sobre la energía oscura. Ángel nos comentaba el cartografiado Wiggle-Set, que era el que comentaba antes también de la observación acústica de Oriones, también exploró el crecimiento de los cúmulos y los supercúmulos para ver cómo evolucionaban lo que tú acabas de contar, de explicar, para ver la influencia de la energía oscura en todo eso. O sea, que efectivamente que sí, que tenía que haber dicho 4, porque me lo tenía también por aquí. Yo tengo una duda sobre esto que estabas diciendo antes, José Alberto, de cómo medimos el omega de los diferentes componentes, ¿no? del universo, porque esa medida que hacemos integrada, quiere decir a lo largo de toda la línea de visión, del fondo cósmico microondas, del contenido de masa y de energía, claro, eso también nos integra en el tiempo. Entonces yo entiendo que el contenido en energía oscura es algo que ha debido variar a lo largo de la vida del universo, ¿no? Si es una constante cosmológica, la densidad de la energía oscura no cambia con el tiempo. Ah, de acuerdo. Entonces, a eso te refieres con que sea compatible con una constante cosmológica. Si fuera algo que hubiera crecido, al integrar hacia atrás en el tiempo, su ecuación de estado es hubiera distinta, dado un valor menor. Efectivamente. Podría haber crecido o podría decrecer con el tiempo. El hecho de que la energía oscura sea más importante ahora que en el pasado es porque el resto de los componentes se diluyen con la expansión. La densidad de materia se diluye porque básicamente la materia que hay en el universo esencialmente no está cambiando, pero el universo se está inflando, o sea, se está creciendo en tamaño. Entonces, como la densidad mide materia por unidad de volumen, el volumen aumenta, pues la densidad de materia se diluye. La densidad de energía oscura no cambia, aunque está aumentando el volumen. Como el universo también ha crecido y eso se entiende como una propiedad del vacío, pues en la misma proporción que ha crecido el volumen, ha aumentado la cantidad de densidad, la cantidad de energía. De forma que la densidad de energía
oscura es constante. Sí, es una constante como Sí, es una constante. Sí. Eso me gustaría recalcarlo porque es un poco contraintuitivo. O sea, lo que acabas de decir es que la densidad de energía oscura, de energía del vacío, la densidad es constante, se mantiene siempre. Pero sin embargo, como el universo va creciendo, la energía total del universo va creciendo. Y esto nos llama mucho la atención, sobre todo a los físicos. Sí, porque estábamos acostumbrados porque a pensar eso al viola revés. todo. Eso significa presión negativa. Sí. Eso uno tiende a pensar, Claro. imagínate una Claro. vasija que la que tiene un cierto gas y tú tienes un envolver que puedes tirar y aumentar el volumen. Tú estás acostumbrado que cuando hace ese efecto, tienes un efecto de presión positiva que te intenta tirar hacia atrás. Claro. Aquí es al Aquí revés. no, Tú estás claro. tirando y encima te está ayudando a la expansión. Cuanto más tiras, más te ayuda. Sí. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que nos choca porque la conservación de la energía se aplica para un espacio-tiempo estático. O sea, si el espacio-tiempo es estático, la energía total de un sistema se tiene que conservar, pero si está cambiando, no es así. En relatividad general, como tienes un espacio-tiempo en general que es dinámico, en lo que hay una ley de conservación para el tensor energía-momento, etcétera, que no es muy importante meterse en los detalles, pero lo que sí es curioso es que aunque la energía puede variar en un espacio porque el espacio se está deformando, sin embargo, cuando hablamos de la densidad de energía, como la densidad es para un espacio dado, la densidad siempre se refiere, ¿no?, a un volumen fijo. Entonces, la densidad de energía sí que se mantiene constante. O sea, la conservación de la energía a la que nosotros estamos acostumbrados se aplica, en el caso de la relatividad general, a la densidad de energía, porque eso es lo que es para un espacio constante, ¿no? Sí. En el momento en que el espacio ya no Va sea cambiando, constante, claro. ya no se aplica esa conservación. Sí. Y un ejemplo, hace poco leí un ejemplito que me pareció muy ilustrativo, porque estaba leyendo justo sobre este concepto, ¿no?, pues me resultaba muy chocante. Hacía referencia a los fotones. Sabemos que los fotones, cuando se mueven en el espacio intergaláctico, se van enrojeciendo por la expansión del universo. Tiene un corrimiento al rojo, es decir, están perdiendo energía. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Claro, no nos altera. Y no nos altera, ¿no? De hecho, una cosa que, comentábamos antes fuera del micro, ¿no? Pero la vuelvo a repetir. En la expansión, básicamente la densidad de energía se diluye como el volumen, ¿no? O sea, como la escala característica al cubo, un volumen. La densidad de materia. La densidad de materia. La densidad de energía de la radiación, los fotones, se diluyen como el factor de escala a la cuarta. O sea, porque tiene un cubo del volumen y otro factor adicional del desplazamiento al rojo. Ajá. Entonces, eso significa que en la expansión, digamos que los fotones, la densidad de energía en radiación, se diluye mucho más rápido. Si uno echa la película del tiempo hacia atrás, al principio, muy al principio, ellos crecerán, o sea, esa densidad de energía va a ser la que más rápido crezca. De hecho, muy al principio, lo que domina la densidad de energía del universo es la luz, es la radiación. O sea, si nos vamos al universo un mes después del Big Bang, eso está dominado por fotones. Claro. Un universo 300.000 años después del Big Bang ya empieza a estar dominado por materia. Y un universo ahora, 13.800 millones de años después del Big Bang, está dominado por energía oscura. Vale. O sea que el componente que domina Vivimos cambia. en un universo dominado por energía oscura. Sí, no, eso suena... Es el titular. Eso Ya suena... titular. Oye, pues podemos hilarlo entonces con lo que comenté antes de la energía fantasma, aunque parece que por lo que dice José Alberto queda descartado, pero es que mola muchísimo el nombre de energía fantasma. Famoso en inglés es Phantom Energy. Y es Materia invisible y energía fantasma. Yo creo que sí cambiaría los nombres. Sí. Pero energía fantasma es un caso particular de energía oscura, que parece ser que no es el correcto, es una pena, que es un caso en el que esta ecuación de estado, la que hablamos, tiene un componente exponencial que hace que esa energía oscura vaya aumentando rápidamente con el tiempo, ¿no? Esa densidad de energía oscura. Que parece que queda descartado por esta observación que decías de Planck, pero bueno. De momento las observaciones apuntan a que es estable. Pero si fuera así, eso nos daría lugar a un universo en el que esa energía oscura va creciendo con el tiempo y acabaríamos con el final del Big Rip, que es el gran desgarro o algo así. Desgarro, en el que todo se despedaza al final, ¿no? Sí, todos los átomos. No solo se separan las galaxias, que es lo que sabemos, los elementos, sí, en los componentes, en los quarks y todo. Todo se acaba separando porque ni siquiera la gravedad puede mantener juntas las cosas, ni siquiera las fuerzas electromagnéticas, y todo se va rompiendo hasta que al final hasta los quarks se separan unos de otros y todo
todo se disuelve, ¿no? O sea, es maravilloso. Es un final bastante épico, no sé. Es muy épico, si sí. tuviera que acabar de alguna manera. Claro, yo muy lento, entre eso y la muerte fría, prefiero totalmente el gran desgarro. El actual, o sea, si realmente tenemos una constante cosmológica, el final en nuestro va a ser un poco más aburrido, pero sí, final frío. Es muerte fría, ¿no? Muerte fría, sí, y llegará un momento en que las galaxias, las que están desacopladas de nosotros, las más lejanas, pues se alejarán tanto que no las veremos. Eso es verdad, eso decían que ahora mismo tenemos mucha suerte de vivir en la época que vivimos, cosmológica, claro, porque podemos ver la radiación de fondo. Si hubiésemos nacido mucho más tarde, miles de millones de años más tarde, sería mucho más fría. Sería más fría y no la hubiésemos detectado. Y no veríamos las galaxias, con lo cual la astronomía hubiese sido casi imposible. Básicamente en el cielo habría 2 o 3 galaxias. Veríamos Andrómeda y ya está. Bueno, los habría colapsado, o se habría chocado, que no pasa nada, porque como están vacías las galaxias. ¿Perdona, Ángel? Andrómeda habría chocado ya con nosotros. Claro, habría que chocar con nosotros, pero pues como entonces, no pasa nada, pues nada, no pasa nada porque son estrellas y está todo vacío. El universo sería nuestra galaxia, ¿no? Pues sí, no habría nada más. Estudiar el cielo de noche sería muy sencillo. No habría astrónomo. Qué mal. Bueno, seríamos la galaxia. De hecho, se pensaba que el universo era la galaxia, ¿no? Cuando era a principios del siglo XX. Se pensaba que el universo era la galaxia y la otra galaxia que se veía se pensaba que eran nebulosas dentro de nuestra propia galaxia, ¿no? Yo creo que fue, o sea, el descubrimiento de que las galaxias estaban muy lejos y fuera de la Vía Láctea, pues yo creo que eso es relativamente reciente, ¿no? Creo que es del siglo XX. Se declaró de 1920. Sí, de 1920. Pues sí. Que por cierto, lo de las oscilaciones, no sé que se haya quedado claro, las oscilaciones acústicas de bariones, eso es importante, que habíamos dicho, es un concepto bastante curioso, que es otra prueba de que la materia oscura no puede ser bariónica. Es simplemente que, no sé si me corregí si lo digo mal, ¿no? Es como suponer que en el principio era todo un fluido que estaba oscilando, ¿no? Sí. Estaba todo mezclado, era materia oscura, con los fotones, con la materia normal, ordinaria y bariónica, y estaba oscilando y en algún momento, y eso, si se trata como un fluido, donde, bueno, la presión hacia afuera es un poco el flujo de Hubble, ¿no? La expansión del universo, y un poco y la presión de radiación, ¿no? Y hacia adentro es la gravedad, ¿no? Eso crea unas ondas, ¿no? Muchísimas ondas, ¿no? En algún momento, cuando se desacopló la materia de la radiación, que en lo que vemos el fondo cósmico de microondas, ¿no? Eso es que se quedó congelado, digamos, se crearon unas capas sí, como círculos concéntricos. Círculos concéntricos. Lo que pasa es que no es como cuando tiras una piedra en un estanque, que son ondas, pero esto serían muchísimas piedritas. Sí, exacto. Y entonces se solapan las ondas entre sí y eso se quedó un poco congelado. Y es una forma fantástica. Porque eso se ve en el cielo, ¿no? Sí, eso es increíble. Eso de verlo de onda es un poco complicado de visualizarlo, pero para que la gente se haga una idea, en el fondo lo que estamos haciendo es ver, es como estudiar un instrumento musical a escala del universo. Vale, tenemos una cavidad característica que es el tamaño del universo en el momento de que se formó el fondo de microondas, 380.000 años, y un instrumento que tiene una cavidad de ese tamaño tiene una serie de ondas y armónicos. Vale, pues las escalas características de esos armónicos, cuando los estudiamos, los traducimos a tamaños de distancia extrapolada al presente, pues resulta que en la distribución de galaxias encontramos que hay exceso de galaxias precisamente a esas escalas armónicas correspondientes al horizonte de sonido en la época bastante flipante. Que se formó el fondo. Eso quiere decir que las distancias entre galaxias tienen, digamos, una longitud preferida que ocurre más a menudo, que no es aleatoria, que hay longitudes que ocurren más a menudo. Si tú te subes en una galaxia al azar, ya estamos en una galaxia. La nuestra, y calculas la distancia a otra galaxia, hay distancias características a las que encuentra un exceso de galaxias. O sea, que tenemos una regla estándar más o menos. Hay una regla de medir, que ¿no? es aparte de lo de la supernova, que traducida a escalas de hoy día son 150 megaparsecs, que eso lo traducimos rápidamente a el orden de 500 millones de años luz. Bueno, pues a distancia de 500 millones de años luz hay un exceso de galaxias si medimos desde nosotros. Y esto es lo curioso que yo vi. Y sus armónicos, ¿no? Y sus armónicos, y múltiplos de esos. O sea, 500, 1000, 1500, 2000. Que estuve viendo también que es una explicación de por qué tiene que haber materia oscura, ¿no? Si volvemos al tema de materia oscura, que es que si todo fuese materia oscura no bariónica, perdón, materia oscura exótica, que si todo fuese bariónica, esas oscilaciones que resultan serían demasiado grandes y no es compaginable con lo que estamos midiendo realmente, ¿no? Que es otra prueba más hacia la materia oscura no bariónica. Sí, de hecho eso es lo que os quería comentar. Yo la sensación que tengo desde alguien totalmente externo al campo, no sé cuál es vuestra opinión,
es que la materia oscura más o menos está bastante establecida. O sea, yo incluso con mi escepticismo, ¿no? Tú eres la más escéptica de todos. De otro campo totalmente distinto, me parece incluso razonable pensar, ¿no?, que el 85% de la materia del universo es en forma de una cosa que no conocemos todavía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al fin y al cabo, pues eso, se proponen partículas subatómicas que no deja de estar dentro de lo que más o menos conocemos también. Uh-huh. Aunque desconocido, pero bueno, es confortable, ¿no? Pero la energía oscura realmente está tan bien establecido porque, a ver, cierto es que la relatividad general es una teoría potente, pero a unas ciertas escalas. ¿Tan seguros estamos de que es la teoría adecuada para utilizar a escalas cosmológicas? Porque claro, yo entiendo que todo se basa en eso, ¿no? Uh-huh. Sí, todo se basa en la teoría. Entonces me da un poco la sensación desde totalmente externa, ¿no?, de que la energía oscura, si hoy se estudia tanto, es un poco por la materia oscura, ¿no? Porque bueno, es algo que ya se ha establecido más o menos, le has puesto un nombre similar, entonces da como la sensación de que es algo también establecido, pero yo lo que he estado leyendo estos días, ¿no?, hay bastantes pruebas, bueno, bastantes observaciones un poco en contra y no veo la teoría de la relatividad general, no veo que tenga que ser sí o sí la teoría para utilizar a estas escalas. Eso yo creo que está muy arraigado en los físicos, ¿no? O sea, el hecho de que las leyes de la física que conocemos y que aplicamos en nuestro entorno local sean iguales en cualquier parte del universo y las podamos aplicar en el pasado, porque en el fondo lo que estamos hablando de aplicarlas en el pasado. Uh-huh. Invariancia espacial y invariancia temporal de las leyes de la física están conectados con simetrías fundamentales. En el fondo, decir que las leyes las podamos aplicar en el pasado es equivalente a decir que la energía se tiene que conservar. No digo que no la puedes aplicar, lo que quiero decir es que no sea la teoría. O sea, que hay que ampliarla. Igual que la teoría newtoniana se deriva un poco de la teoría de la relatividad. Claro, si hubiera algo porque un poco más estamos en rangos de energías que... Sí, quizás yo creo que lo que María está diciendo es que a lo mejor la relatividad ha funcionado hasta ahora, todas las pruebas que se la ha sometido, pero que a lo mejor es una aproximación a una teoría más completa que todavía no conocemos y que la relatividad solo es una aproximación a esa teoría que funciona bien el régimen que hemos comprobado, pero que a lo mejor extrapolada tan atrás en el tiempo o tan lejos en el universo, pues que a lo mejor presenta fisuras. Bueno, pero esa es la historia de siempre de la física, ¿no? O sea, tú tienes una teoría y piensas que es la correcta hasta que alguien encuentra un experimento que dice, bueno, aquí no funciona. Es que de esto de alguna manera te lo está diciendo, lo que pasa es que tú de alguna manera no lo estás queriendo ver. No lo estás queriendo hacer porque entonces, es muy difícil de yo hacer. Lo que veo con la materia oscura es que en un principio parecería como un fallo de la teoría, ¿no? Porque hay algo que no sabes explicar. Uh-huh. Lo que pasa es que son tantos indicios y la teoría se ha demostrado que es tan robusta que entiendo que la corriente mayoritaria sea sobre la materia oscura. Uh-huh. Pero, ¿y si a escalas cosmológicas lo que te está diciendo las evidencias es esta teoría tiene una fisura? O sea, ¿cómo distinguir? Entonces, me da la sensación de que la gente se ha abocado muy rápido a la explicación de la energía oscura. Hay gente modificando las teorías, pero... O sea, yo creo que en parte es lo que por la razón por la que se hacen tanto, por ejemplo, por la que se dedica una misión espacial o por la que se hacen surveys como el que se comentaba antes de Wiggle Z o los cartografiados del LOAN o bueno, todos estos proyectos que vienen ahora, IVOS o DESI, o sea, todos estos proyectos que están haciendo medidas, o incluso desde España, JPAS, todos estos proyectos para intentar caracterizar, es para intentar responder a estas preguntas. Claro. O sea, realmente todo se puede explicar con la teoría de Einstein y una constante cosmológica, hay algo más, tenemos que tirar la teoría de la relatividad. Una de las parte importante que se quiere hacer con este tipo de survey es precisamente poner a prueba la relatividad general en estos rangos en estas escalas de energía y en estas escalas de tamaño, ¿no? Sí. Hay de hecho una observación un poco que me gustaría que José Alberto nos la comentara, aunque te hemos hecho hablar hoy un montón, pero bueno. Estamos exprimiendo aquí totalmente. Vamos a aprovechar que tenemos un experto. Que es lo que te comentaba, ¿no? De un señor, creo que es griego, que él dice que sí creo que es griego, pero no estoy segura, que la expansión acelerada del universo realmente no es algo real, sino que es algo, que es una, ¿cómo se dice? Que es un efecto debido a que nosotros, en una burbuja de no sé cuántos millones de años luz, nos estamos moviendo
independientemente del resto del universo, ¿no? Entonces, cuando medimos hacia afuera velocidades de cosas, cuando miramos hacia afuera las supernovas y demás, interpretamos una expansión acelerada cuando no la hay, porque simplemente nos estamos moviendo independientemente del resto del universo. Eso es muy desagradable, porque eso es muy desagradable, siempre recurrir a que estamos en un sitio especial del universo es el tabú fundamental. Tampoco dice que sea especial. Hombre, porque estás moviendo con respecto al resto. Bueno, pero no sabes si hay otras partes del universo que también lo están haciendo. Pero, lo que dice es que es un efecto visual y tal. Y se me ha ido, iba a decir una cosa y se me ha ido, ya me volvió. ¿El griego? ¿Qué pasó con el griego? No, que quería que me comentara qué validez tiene. Lo que pasa es que, por lo que he leído de este artículo que me pasaste, esta idea pues se apoya en ese hecho observacional de un grupo liderado por un investigador estadounidense, en el que parece que encuentran evidencia para lo que llaman el dark flow, un flujo de materia. Fíjate que luego flujo oscuro. Flujo oscuro. Sí, ya lo que nos faltaba. Es rizar el rizo. Lo fácil que es decir velocidad propia o algo así, no, flujo oscuro. Pues en el fondo lo que están midiendo es la velocidad peculiar propia, o sea, desacoplada de la expansión. El caso es que este resultado es bastante controvertido, porque luego ese análisis pues se ha repetido por ejemplo, yo mismo he participado dentro de Planck en un reanálisis que hemos hecho con los datos del satélite y no encontramos nosotros evidencia de ese flujo. Básicamente el resultado dice que globalmente estamos en una zona que nos estamos moviendo con respecto al fondo cósmico de microondas con una velocidad es bastante muy elevada, grande, sí. Del orden de 800 kilómetros por segundo. Hacia alguna dirección, claro. Hacia una dirección concreta. Sí, precisamente. Pero lo que precisamente otra de las cosas que necesitamos saber bastante bien, cómo es ese flujo local, ¿no? Del universo local dentro de la expansión del universo. Y pues era simplemente por dar otra pequeña cuña publicitaria de que efectivamente hay proyectos, hay distintos tipos de proyectos que se están realizando, que lo que quieren es ahora medir con muy buena precisión esto, también porque determinan con muy buena precisión cuánto es el valor de la constante de Hubble. Y nosotros aquí en el AO está terminando de preparar el telescopio de 1,2 metros, el Lucas Smith, que salieron muchas de las placas fotográficas hace varias décadas, para meter un instrumento nuevo que se llama Taipan, que es un espectrógrafo y que tiene unas 150 fibras ópticas con un robot, que cada fibra óptica tiene un pequeño robot, de tal manera que en solamente 20-30 segundos se puede configurar un campo entero de esas 150 fibras ópticas. Y esto se va a intentar estudiar a partir de finales de año, esperamos, alrededor de 1 millón de galaxias del universo local. Hombre, evidencias de flujos así, yo creo que incluso en el fondo cósmico de microondas se ve un dipolo, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que ese dipolo se intenta explicar pues con la composición del movimiento propio de la Tierra en giro alrededor del Sol y el Sol a su vez en giro dentro de nuestra galaxia y la galaxia cayendo moviéndose dentro del grupo local y el grupo local cayéndose hacia la zona. Y eso más o menos explica el dipolo. Sí, o sea, el dipolo que mide del fondo de microondas es eso, el movimiento peculiar que vemos nosotros de la Tierra. Esos son 300 kilómetros, de los 340 kilómetros por segundo. El supercúmulo está en reposo con respecto al fondo de microondas. Bueno, con esa composición de velocidades los números aproximadamente cuadran. Pero ya digo que es un tema bastante controvertido porque hay que hacer los números con mucho cuidado y en función de dónde tomes la referencia de a qué distancia te tienes que ir para estar razonablemente seguro que en esa esfera tan grande todo está en reposo, pues es controvertido. Pues no sé. Pero sí, en cierto modo, digamos que hay formas de medir nuestra velocidad respecto al fondo de microondas. Yo, mi opinión es eso, que vamos a ver, la materia oscura yo creo que, ahora si queréis votamos, pero yo creo que más o menos está establecida, que nos pese o no, ahí está, ¿no? Sí. Pero la energía oscura yo creo que hay que esperar unos cuantos años más. Yo creo que lo que sí es claro es que
hay mucha evidencia de distintas observaciones que muestran que el ritmo de expansión del universo se está acelerando y que y eso también está afectando al ritmo al que crecen las estructuras. Ahora, ¿qué es lo que está provocando eso? Es que tenemos que modificar la ley de la física para que y que nos está dando la sensación de esa aceleración, pero realmente no es. O se trata que realmente hay un componente que no estamos teniendo en cuenta. Pues para eso yo creo que necesitamos mejorar los datos y por eso se hacen todas estas misiones y todos estos proyectos. De hecho, una cosa que habéis mencionado aquí en este programa, no sé quién lo ha dicho, me ha resultado súper curioso la visión de que puede ser que nos hayamos perdido cosas, o sea, que a lo mejor no tenemos todos los ingredientes para entender el universo, ¿no? Lo que habéis dicho de bueno, en el momento en el que estamos tenemos suerte, entre comillas, porque vemos otras galaxias, vemos pues el fondo cósmico, no está lo suficientemente frío, lo podemos detectar todavía, aunque a duras penas, que se lo diga Juan Alberto, o sea, que su tiempo le cuesta, pero lo podemos ver, etcétera, ¿no? Pero si hubiéramos nacido un montón de tiempo después ya no lo hubiéramos visto. ¿Y quién me dice a mí que no me he perdido cosas? A mí la verdad que esa visión me ha impactado bastante. Igual no tenemos todos los ingredientes y no podemos, no sé. Es muy pesimista, es que según pero avanzamos vamos encontrando ingredientes nuevos. Y el tema que no hemos tratado es y los ingredientes porque son los que son. Claro. O sea, claro, porque entendemos algo. O sea, simplemente la pregunta más básica. Sí, porque estamos entendiendo porque algo tiene sentido. Porque algo tiene sentido, con lo cual todo pero pinta que va a tener más sentido. Pero hay cuestiones profundas de, o sea, de por qué los ingredientes son los que son. Porque si uno se pone a ver la evolución del universo, si quitas la materia oscura, no se habrían formado estructuras todavía. No estaríamos aquí. No, lo que quiero decir es que a lo mejor hay cosas que no vamos a que han existido y no vamos a ver por el momento en el que hemos nacido. ¿Me explico? Entonces, llegar a meter ese... Bueno, no sé. Bueno, es una reflexión que ahí dejo. Está bien. No, pero que me ha gustado, me ha impactado la visión esa de que a lo mejor han pasado cosas y nos las hemos perdido. La cuestión es si esa gente que nazca dentro de esos 10.000 millones de años o los que sean, que ya el fondo de microondas en vez de estar a 3 Kelvin esté a 0,3 y sea casi indetectable, que ya no vean galaxias porque se han ido más allá del horizonte, ¿tendrán capacidad tecnológica para algún día detectar ese fondo de microondas? Y si lo detectan, ¿podrán deducir que algún momento hubo galaxias en el cielo? Y si... Yo creo que lo que dirán es, tenemos un universo en el cual el 99,8% es una cosa que vamos a llamarle energía oscura. Claro, porque es que si no ves nada y tú estás allí... No, pero la cuestión es, o sea, el fondo de microondas no es que desaparezca, lo que se va es enfriando y cada vez será más difícil de detectar. Bueno, claro, pero imagínate que hay un momento en que no lo detectas. En vez de detectarse como ahora con un pequeño radiotelescopio, a lo mejor hacen uno de 200 metros y lo detectan, ¿qué deducirían de él? ¿Podrían deducir que había galaxias? ¿Podrían deducir que...? Esa es la pregunta que me surge, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede reconstruir? Más, pero llegarían a algo parecido. Podrían llegar. Yo tengo el convencimiento de que si las leyes de la naturaleza se llegan a conocer suficientemente bien, tú siempre puedes darle para atrás a la película, ¿sabes? Pero claro, tienes que conocerlas muy bien. Y ahí está, ¿cuánto de complejas son? Siempre que no te falte información, que ese es el punto que siempre que no te falte información. Porque cuando te falta... Pero la información no se destruye cuánticamente. Sí, se destruye, se pierde. Bueno, ahí se están peleando con la paradoja de la información de los agujeros negros, o sea que... Bueno, eso por lo menos a nivel cuántico, ¿no? Parece que no se destruye. Bueno, en fin. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Puedo hacer 2 comentarios rápidos? Sí. Pero súper rápido. Súper rápido. Pero que no sea para saludar a tu familia. Bueno, sí, uno de ellos es un saludo. Pero, bueno, son 2 saludos de hecho. El primero, pues darles la enhorabuena a todos los que están aquí, nuestros contertulios, a nuestros oyentes y a los contertulios de todos los programas que hemos tenido durante este año de emisión de Coffee Break, porque hoy, justamente hoy, cumplimos un año desde la primera emisión de Coffee Break, así que llevamos ya un año. Qué rápido crecen, madre mía. Estuve esta mañana escuchando un ratito de aquel episodio. Voy a borrarlo. Me da muchísima vergüenza. Por favor, que nadie escuche esos primeros episodios. Sí. Y bueno, y el segundo también quería mandar un saludo a todos nuestros oyentes que lo están pasando mal en Ecuador. Sí, por supuesto. Y nada, pues toda nuestra solidaridad y nuestros ánimos y un abrazo a toda esa gente que luchan para salir adelante. Y bueno, yo creo que eso. Aquí terminamos. Espero que haya quedado menos claro todavía.
lo de la materia y la energía quedado oscura, más oscuro, ¿no? Que no haya quedado más oscuro. Ha sido un programa duro hoy, ¿no? Creo que ha sido pero... divulgación hard. Hemos recuperado pero un eso poco... le gusta a mucha gente. El tema es escabroso, tenebroso, pero yo creo que no hemos dicho cosas como neutrino bolivariano o no sé qué era bolivariano. O sección eficaz. Yo creo que más o menos nos hemos controlado. Yo creo que sí. Y espero que si me permitió otro comentario curioso, hace justo 2 días estuve charlando con estudiantes de bachillerato en un instituto de Córdoba. Y de la hora larga que estuvimos hablando, astronomía fueron 15 minutos, el resto me estuvieron preguntando cosas de materia oscura, agujeros negros, energía oscura, cosmología, física, las fuerzas fundamentales, antipartículas, que algunas veces me tenía que decir, uy, por Dios santo, espérate, ¿cómo era esto? Y empezaba a pensarlo un poco detenidamente, cómo explicarle estas cosas, con muchísimas ganas y muchísimo interés. Y eran nenes de 16, 17 años. Dicho lo dicho, algunas veces cuando lo escucha la gente del público en general, hay veces que se te quedan mirando y diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Pero nuestra audiencia es muy selecta, entonces claro que sí. Están encantados con él. No, a ver, algo tiene que tener este campo, porque fíjate que yo que soy física solar y además, yo te digo, soy bastante escéptica con estas cosas, a mí me ha enganchado un montón. Estás entrando. Cuando Héctor mencionó el Coffee Break hace un año, yo dije, ¡buah! Me ha hecho un programa para hablar del sol continuamente y todavía no hemos hablado ningún día casi. Bueno, pero podéis acabar hablando de los intentos de detectar materia oscura por aniquilación en el centro del sol, buscando neutrinos. Es verdad, en las acciones y todas esas historias. Bueno, seguiremos. El próximo programa. Así mezclamos el sol con las acciones. Pero sí, desde luego es un campo apasionante la cosmología, a mí desde luego me encanta. Así que bueno, eso espero que... ¿Puedo dar una última? Sí. Pero bueno. Sí. Perdón, quería dar también una última reflexión, que es que me la dejaste ahí casi al principio del programa y he estado aguantándola ahora porque digo, quizás es una bonita forma de cerrar. Todo esto de la materia oscura y de la energía oscura, muchas veces me pongo a pensar desde el principio, desde que, cómo ha ido cambiando nuestro entendimiento del universo. Al principio creíamos que todo giraba alrededor de la Tierra, teníamos el geocentrismo. Después nos dimos cuenta que no, que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol y dijimos que el Sol era el centro del universo y eso era el heliocentrismo. Después nos dimos cuenta que ni siquiera eso, que el Sol era una estrella más en la Vía Láctea que da vuelta alrededor de la Vía Láctea y era el universo, la Vía Láctea. Al final, en los años 20 del siglo pasado, nos dimos cuenta de que ni siquiera nuestra galaxia era un sitio especial, sino que era otra cosa que se está expandiendo en un universo, o sea, se está moviendo en un universo en expansión que no hay ni centro ni nada. Y ahora encima descubrimos que la materia que nos constituye a nosotros y constituye el Sol, el planeta, la galaxia que conocemos, no es ni siquiera nos sobra, eso es el 5% de lo que en verdad es el universo en su majestuosidad. O sea que vamos avanzando en nuestro desconocimiento. Eso es genial. Gracias a eso tenemos trabajo los físicos. Hombre, yo tengo otra reflexión sobre eso, pero lo dejo para el próximo programa. Es que se lo puedes ver bien o lo puedes ver mal, porque es un poco en plan, pero qué poca intuición tenemos, ¿no? O sea, siempre dándonos contra una pared. Bueno. Pero bueno, ya por 5ª vez me despido. Así que eso, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.